Continuando con la tercera entrega de la traducción de The Millionaire Real Estate Investor, el inversionista millonario de bienes raíces, no olvides suscribirte si quieres continuar escuchando la traducción de este libro. Bienvenidos a Capital. Parte 2. Las 4 etapas. Piensa en 1 millón. El viaje espiritual de la creación de riqueza. Creo que la búsqueda del dinero es en realidad un viaje espiritual. Esta es una afirmación con la que la mayoría de las personas no estaría de acuerdo. De hecho, podrían incluso discutir en su contra, pero sé que es verdad. Te sorprendería saber que la Biblia tiene más de 2000 referencias a dinero, propiedad y riqueza. Eso es más del doble de las referencias a fe y oración combinadas. De hecho, el dinero aparece como un tema prominente en cada texto religioso importante. No importa cuál sea tu fe personal, la espiritualidad y el dinero siempre están conectados. Parece que a Dios le importa cómo piensas sobre el dinero y la riqueza, y eso tiene mucho sentido para mí. El dinero, lo que haces para obtenerlo, cómo lo mantienes y qué haces con él, refleja tus valores más profundos. Lo que quizás no te des cuenta es que cada vez que abres tu billetera, endosas un cheque o firmas un recibo de tarjeta de crédito, estás haciendo una declaración sobre tus valores espirituales. En otras palabras, el dinero gastado es un testamento personal, los recibos son la prueba absoluta de tus prioridades. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Simplemente tiene el poder de reflejar y revelar. Y ya sea que el dinero te revele como honesto o deshonesto, generoso o codicioso, eres tú, no el dinero, quien inherentemente posee esos valores. He llegado a pensar que el dinero se trata de tener opciones. Típicamente, cuanto más dinero tienes, más opciones positivas tienes. Ambos aspectos van de la mano. El viaje espiritual de los creadores de riqueza financiera comienza cuando entienden que sus opciones definen sus vidas, que tener más opciones positivas es algo bueno, y que buscar más opciones positivas es una búsqueda iluminada. Los inversionistas millonarios que entrevistamos entendieron esto y se habían asegurado de alinear sus objetivos financieros con sus valores espirituales. Aunque la mayoría había emprendido el camino hacia la seguridad y prosperidad financiera, todos llegaron a comprender que la manera en que ganaban su dinero importaba y que los tratos mutuamente beneficiosos, una reputación de honestidad y un trato justo eran esenciales para lograr sus objetivos financieros de manera satisfactoria. Cuanto más avanzaban, más generosos tendían a ser con su tiempo, dinero y sabiduría financiera. Hablaban de la satisfacción que obtenían no solo de acuerdos exitosos, sino también de salvar a personas de la ejecución hipotecaria, poner a personas en hogares asequibles y convertir propiedades y barrios en decadencia en lugares donde cualquiera querría vivir. También relataban cómo el éxito de sus inversiones personales había creado ingresos y oportunidades para sus colegas y socios. En resumen, no tenían complejos con el dinero o la riqueza. Estaban experimentando el poder del dinero y dándose cuenta de todo el bien que podía hacer. A lo largo de los años, yo también he llegado a comprender que el dinero es bueno por el bien que puede hacer. Te animo a adoptar ese punto de vista también, que el dinero es bueno por el bien que puede hacer para ti y para los demás. La creación de riqueza financiera también trata del crecimiento personal. En el camino, descubrirás que debes adquirir nuevas habilidades y una mayor sabiduría para seguir avanzando. La simple verdad es que, si no creces personalmente con el crecimiento de tu fortuna, es poco probable que la disfrutes por mucho tiempo. Al final, puedes alcanzar un lugar financiero de seguridad y abundancia que llamo verdadera riqueza financiera, donde has acumulado activos que te proporcionan el ingreso pasivo necesario para lograr tu misión personal en la vida sin tener que trabajar. Dicho de otra manera, tienes riqueza financiera cuando finalmente eres libre de dejar de trabajar para ganarte la vida y comenzar a vivir para tu trabajo,
el trabajo de tu vida. En las siguientes páginas, analizaremos más a fondo algunas de las maneras en que los inversionistas millonarios en bienes raíces piensan sobre el dinero, su motivación para buscar la riqueza financiera y su comprensión de cómo se logra. Si puedes conectarte con su mentalidad y comprender los principios fundamentales de cómo construir, mantener y emplear la riqueza, habrás logrado el primer gran objetivo de este libro: pensar como un inversionista millonario en bienes raíces. Las 7 formas en que los inversionistas millonarios en bienes raíces piensan. Pensar es pensar. Se requiere tanto tiempo y energía para pensar en pequeño como para pensar en grande. La única diferencia está en los resultados que obtienes. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto y, como resultado, no eligen conscientemente la forma en que piensan. El logo de la montaña del millonario en la portada de este libro simboliza el poder de pensar en grande. Proviene de una discusión sobre escalar el monte Everest que a veces uso para ilustrar el camino hacia el alto rendimiento. Perseguir metas grandes y audaces. Las personas que se proponen probar las laderas del monte Everest no lo hacen por capricho. Es un gran objetivo y requiere pensar en grande. Estudian, planifican y piensan estratégicamente. Se involucran meses, incluso años, de preparación porque hay mucho en juego. Un error importante puede resultar en quedarse corto de la cima o incluso en un desastre. Hay tanto en juego en tu vida financiera, y volverte financieramente rico representa un Everest de algún tipo en el mundo del dinero. El viaje es grande y puede ser largo, a veces desafiante y a menudo extremadamente difícil, pero siempre vale la pena, siempre. La mejor manera de prepararse para una subida a la mayor altitud es primero adquirir la mentalidad y actitud correctas. Incluso se ha dicho que tu actitud determina tu altitud. Por eso, una parte sustancial de este libro está dedicada a la forma en que piensas. Se trata de construir un pensamiento financiero sólido como base para construir una riqueza financiera sólida, enriquecer tu mente y enriquecer tu vida. Considera este capítulo, Piensa 1.000.000, como tu campamento base financiero en el camino para escalar la montaña del millonario. Es un lugar donde incluso los escaladores más competentes y seguros de sí mismos deben hacer una pausa y escuchar la sabiduría de quienes han llegado a la cima antes que ellos. Es hora de examinar las 7 formas en que piensan los inversionistas millonarios en bienes raíces. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 1, las 7 formas en que piensan los inversores inmobiliarios millonarios. 1. Pensar impulsado por un gran porqué. En Piense y hágase rico, Napoleon Hill escribió: ¿qué historia tan diferente contarían los hombres si solo adoptaran un propósito definido y se mantuvieran firmes en ese propósito hasta que tuviera tiempo de convertirse en una obsesión abrumadora? La motivación importa. Napoleón Hill lo creía, y yo también. De hecho, esto es algo que aprendí hace mucho tiempo y, desde entonces, he hecho de mi práctica estudiar las vidas de las personas exitosas para descubrir su motivación para lograr sus objetivos. Recorto artículos de noticias, leo biografías y veo documentales sobre sus vidas. Lo que trato de descifrar de sus historias individuales es un patrón común para el logro. ¿Qué hicieron estas personas de manera diferente? ¿Eran más inteligentes o mejor educados? ¿Provenían de familias de alto rendimiento? ¿Eran excepcionalmente dotados o trabajadores? La característica principal que he encontrado en las vidas de los grandes logros es que tenían un fuerte impulso para tener éxito. Tenían una razón personal convincente para alcanzar sus objetivos. Es lo que yo llamo un gran porqué. Uno de los muchos artículos que recorté era de un estudio de gestión en el que los autores hicieron un descubrimiento interesante: cuando se evalúan en encuestas nacionales factores aparentemente cruciales como inteligencia,
habilidad y salario, el nivel de motivación resulta ser un componente más significativo para predecir el éxito profesional. Los autores continuaron afirmando que, aunque el nivel de motivación estaba fuertemente correlacionado con el éxito individual, no importaba de dónde proviniera la motivación. En general, he encontrado que esto es cierto siempre y cuando la motivación sea poderosa y duradera. Los inversionistas millonarios en bienes raíces con los que hablamos mientras investigábamos este libro nos compartieron el hecho de que su motivación surgió del deseo de ser libres de sus trabajos, tener más opciones en sus vidas, alcanzar la autorrealización y obtener la seguridad que viene con la abundancia. Tenían un impulso similar por alcanzar su potencial, planteando preguntas como ¿de qué soy capaz y qué es posible para mí? Los grandes triunfadores, los inversionistas millonarios en bienes raíces, están impulsados por un gran porqué. Esforzarte por ser lo mejor que puedas ser te llevará a seguir sus pasos en el camino hacia el gran éxito. Un gran porqué puede redefinir tu vida de maneras que tal vez no hayas imaginado, pero para calificar como un gran porqué, tu motivación debe pasar de pensar en términos de opcionales a actuar en términos de imperativos. Lo que quiero decir es que dejas de pensar en el éxito como algo que quieres lograr y comienzas a sentir que es algo que necesitas y, de hecho, debes lograr. La vida es muy diferente cuando pasas de quiero a tengo que, y un gran porqué verdaderamente significativo te lleva a hacer esa transición. ¿Estás conectado con tu gran porqué? ¿Estás aprovechando la energía que puede aportar a tu vida? Lo más probable es que estés leyendo este libro por una razón. Probablemente tienes una fuerte motivación para buscar riqueza financiera. Te animo a que te tomes un momento para reflexionar sobre las cosas en tu vida que te motivan más. Intenta pensar más allá de los objetivos materiales. Puede que estés trabajando duro para pagar préstamos estudiantiles o deudas de tarjetas de crédito, o tal vez para obtener un auto nuevo para la familia, pero por grandes que parezcan ahora, en realidad son fuentes de motivación a corto plazo. Cualquier beneficio que obtengas de enfocarte en ellos hoy es poco probable que sobreviva a lograr esos objetivos mañana. Tal vez tu motivación más grande sea la libertad financiera. Tómate un momento ahora y escribe tus pensamientos. ¿Cuáles son las grandes razones que impulsan las decisiones que tomas? Cuando termines, busca una jerarquía natural. ¿Algunas cosas te motivan más que otras? ¿Hay una motivación superior más allá de lo que has escrito? Pregúntate a ti mismo. ¿Qué haría esa elección por mí? ¿Qué significaría para mí tener eso o hacer eso? ¿Qué me permitiría llegar a ser? Haz todo lo posible por clasificar todas estas cosas en términos de su importancia para ti. Con suerte, en la parte superior de tu lista debería haber algo como quiero ser tan financieramente rico como pueda o quiero tener la vida más grande posible para mí. Los grandes porqués relacionados con alcanzar tu máximo potencial son, en mi experiencia, los más poderosos. Alcanzar el potencial financiero personal es una búsqueda sin límites, después de todo, no hay límite para ese potencial. Esto es importante porque el poder y el alcance de tu motivación a menudo dictan el nivel de tu éxito. No tener motivación no te llevará a ninguna parte. Una fuente pequeña de motivación te traerá un éxito pequeño. El gran éxito, en cambio, requiere mucho, mucho más. Requiere un gran porqué siempre verde y siempre en crecimiento. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 2, el gran porqué. Al final, no deberías ser demasiado crítico con tus respuestas honestas. Tu más alta y mejor vocación es tu más alta y mejor vocación, no es comparativa ni competitiva. La vida no lo es, y tampoco lo son tus razones para vivirla. El objetivo de este ejercicio es simplemente buscar y articular los factores que te impulsan a tomar acciones significativas y persistentes.
Una vez que están escritos en papel y grabados en tu corazón, se convertirán en una fuerza orientadora poderosa en tu vida. El siguiente paso natural es preguntarte, ¿mis objetivos profesionales se alinean con esa visión? ¿Cuál es la mejor manera de financiar mi gran porqué? ¿Mis relaciones están alineadas con estos objetivos? Lo que descubrirás es que un gran porqué ofrece respuestas claras a estas preguntas profundas y te ayuda a ver cómo las elecciones que estás tomando te ayudan o te obstaculizan en tu búsqueda. Posiblemente, el regalo más tangible de un gran porqué es que requiere y te permite priorizar tus necesidades, así como las decisiones y acciones que las satisfarán. En resumen, cuando dices sí a una cosa, estás claramente diciendo no a cualquier cosa que vaya en contra de ello. Si tu gran porqué es buscar las oportunidades ilimitadas que vienen con la riqueza financiera, pronto podrías darte cuenta de que algunas de tus decisiones de gasto actuales están trabajando en contra de tus aspiraciones financieras a largo plazo. Mantener el enfoque en el gran premio es una excelente manera de evitar errores o distracciones. Es como el atleta olímpico que pega una foto de un ganador de una medalla de oro anterior en el espejo del baño, para recordarle por qué se está levantando antes del amanecer para entrenar durante horas, mientras sus amigos aún están en la cama. Todos los grandes logros son el resultado de un enfoque sostenido a lo largo del tiempo, todos. Un gran porqué aporta un poder increíble y una gran resistencia a tu enfoque financiero, y el gran éxito financiero requiere eso. 2. Piensa grandes metas, grandes modelos y grandes hábitos. La vida es demasiado grande para pensar en pequeño. Si quieres tener una vida grande, tu manera de pensar tiene que abrir el camino. No puedo decirte cuántas veces, durante nuestra investigación, escuchamos el estribillo: desearía haber empezado antes, haber comprado más y vendido menos. Incluso nuestros inversionistas millonarios en bienes raíces se dieron cuenta de que, aunque pensaron en grande, podrían haber pensado aún más grande. Entendieron que el tamaño de sus vidas financieras había sido determinado por el tamaño de su pensamiento. Yo creo en pensar en grande, pero también sé que eso no es suficiente. Sin grandes metas, grandes modelos y grandes hábitos, pensar en grande puede ser solo un pensamiento ilusorio, y por sí solo, el pensamiento ilusorio no es muy útil. Hay solo una pequeña diferencia entre vivir una gran vida en tu mente y vivir una gran vida en la realidad, pero esa pequeña diferencia lo es todo. Las personas que llevan vidas excepcionales permiten que su gran pensamiento los lleve a la acción. Y muchos grandes pensadores vivieron antes que nosotros, se abrieron caminos, se despejaron senderos, se rompieron ramas y se dejaron migas de pan, se dejaron pistas y se marcó con una X el lugar indicado. Los grandes modelos y grandes hábitos que descubrieron en el camino hacia sus grandes metas se han dejado para que aprendamos de ellos. No aprender de sus métodos, reinventar la rueda, es un desperdicio monumental de tiempo. La vida es demasiado corta para moverse lentamente. Se ha dicho que si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Curiosamente, lo contrario también es cierto: si sabes hacia dónde vas, hay un mejor camino para llegar allí. El regalo de descubrir tu gran porqué es saber tu destino final y estar motivado para alcanzarlo. Sin embargo, el desafío de un gran porqué radica en encontrar el mejor camino para llegar allí. Para el inversionista millonario en bienes raíces, encontrar ese camino se trata de dos cosas: establecer grandes metas y adquirir grandes modelos. Grandes metas te obligan a restablecer tu gran porqué en términos específicos y medibles, y los grandes modelos representan los sistemas y actividades comprobadas que te llevarán a esas grandes metas. Si tu gran porqué es alcanzar la independencia financiera, tendrás que tomar ese concepto abstracto y cuantificarlo. Luego, ante una meta financiera específica relacionada con tu gran porqué, la pregunta es: ¿cómo logro eso? La respuesta se encuentra en grandes modelos comprobados.
Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 3. Los grandes objetivos y los grandes modelos crean grandes hábitos. En el contexto de este libro, estoy abogando por que adoptes las grandes metas y grandes modelos de un inversionista millonario en bienes raíces. Hay algunas lecciones sutiles pero poderosas en el diagrama anterior. Si sigues las flechas que atraviesan los diferentes niveles de logro, parece que los diversos niveles son simplemente hitos en el camino hacia los modelos y hábitos de los millonarios. Lamentablemente, la vida no funciona de esa manera. La verdad es que cada nivel es más como una caja creada por el pensamiento y los hábitos que forman un fin en lugar de un medio. Y en lugar de ser un peldaño hacia el siguiente nivel, la caja en la que está se convierte en una barrera para logros más altos. Te encontrarás en un callejón sin salida antes de darte cuenta. Y de manera involuntaria, ese es el peligro del pensamiento limitado y la caja que tus hábitos crearán. Específicamente, si sigues los modelos y acciones que te llevan a un patrimonio neto de $5,000, es probable que no te permitan ir más allá de esa meta para, por ejemplo, alcanzar $175,000. Las cosas que harías para llegar a ese nivel más alto serían muy diferentes. En un sentido, al seguir el modelo de $5,000, te has creado un techo bajo o, al menos, una caja con una tapa muy ajustada. Es la diferencia entre el pensamiento a largo plazo y el pensamiento a corto plazo. Mientras que la mayoría de las personas dirían que quieren una gran vida, rara vez planean más allá del año en curso. Como resultado, eligen un modelo financiero que solo se ajusta a sus objetivos a corto plazo, y esa miopía financiera puede ser devastadora para sus sueños a largo plazo. Curiosamente, esos números no son aleatorios. La encuesta de finanzas del consumidor de 2001 de la Reserva Federal documentó que las personas que alquilan tienen un patrimonio neto de menos de $5,000, mientras que el propietario típico de una casa tiene un patrimonio neto de un poco menos de $175,000. Eso ilustra la clara diferencia entre los modelos financieros y hábitos de los inquilinos y los de las personas que son dueñas de su propia casa. En contraste, seguir los modelos financieros verdaderamente grandes que pueden llevarte a un patrimonio neto de $1,000,000 te impulsará a través de los niveles más bajos, es el poder de la atracción del futuro. Es el poder que proviene de seguir grandes modelos y desarrollar grandes hábitos para implementarlos. Estás tan enfocado en hacer las cosas de manera que te lleven a tu gran meta que pasas directamente por las más pequeñas. Esta es la verdadera magia de las grandes metas y grandes modelos. Cuando sigues los grandes modelos de los inversionistas millonarios en bienes raíces, descubrirás que tus actividades diarias comienzan a reflejar las de los grandes triunfadores. Con el tiempo, esos grandes modelos dejarán de ser simples pautas que sigues y se convertirán en los hábitos que te impulsan durante el día. Los hábitos, como todos sabemos, son difíciles de romper, por lo que es realmente sabio construir los mejores hábitos desde el principio. El novelista ruso Fyodor Dostoevsky escribió, la segunda mitad de la vida de un hombre está compuesta por nada más que los hábitos que adquirió durante la primera mitad. Los modelos en este libro están diseñados para adquirir grandes hábitos de creación de riqueza financiera para tu vida. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 4, grandes metas, grandes modelos y grandes hábitos. No existe tal cosa como un hábito neutral. Los hábitos son buenos o malos. O te elevan o te arrastran hacia abajo. En el mundo financiero, los modelos que sigues y los hábitos que forman son aditivos o sustractivos, razón por la cual el gráfico que hemos estado discutiendo incluye modelos y hábitos de patrimonio neto negativo que son opuestos a los positivos. Los buenos hábitos ponen dinero en tu bolsillo, y los malos lo sacan. Pero incluso los buenos hábitos pueden ser un obstáculo si son pequeños y te limitan a cierto nivel de logro.
Aquellos que toman el enfoque incremental y comienzan con pequeños hábitos descubrirán que el verdadero desafío no radica en adoptar nuevas metas y modelos, sino en romper sus viejos hábitos y formar nuevos y mejores. Piensa en grandes metas y grandes modelos desde el principio. Los grandes hábitos que tendrás que construir te servirán en todos los niveles de logro financiero a lo largo de tu viaje. No solo te guiarán hacia las acciones más apropiadas para lograr tus metas, sino que tienden a protegerte de los errores que cometen las personas con metas, modelos y hábitos menores. ¿Preferirías cometer un error de millonario o un error de principiante? Hay una gran diferencia, y en la inversión en bienes raíces, un error costoso al principio puede sacarte completamente del juego. Grandes metas, grandes modelos y grandes hábitos hacen más que solo guiarte, también te protegen. Además de guiarte para hacer las cosas correctas, te mantienen alejado de hacer las cosas equivocadas. Los inversionistas millonarios en bienes raíces tienen grandes metas, buscan grandes modelos para alcanzarlas, y, con el tiempo, disfrutan del regalo de los grandes hábitos que los impulsan hacia su destino financiero. Y cuando todo esto está impulsado por un gran porqué, hay poco que pueda detenerlos. 3. Piensa que el dinero importa. Todos tenemos una elección fundamental en nuestras vidas financieras, el camino del ingreso ganado o el camino del ingreso no ganado. En otras palabras, puedes trabajar por dinero o dejar que el dinero trabaje para ti. En un camino, te pagan solo por lo que haces, en el otro, te pagan sin importar lo que hagas. Un camino está bien transitado y el otro es en gran parte desconocido. De alguna manera, el concepto de construir riqueza financiera, el camino menos transitado, ha pasado desapercibido en nuestra conciencia colectiva. Por muy importante que sea el dinero en nuestras vidas diarias y por muy poderoso que sea el concepto de construir riqueza financiera, la mayoría de la gente no ha tomado en serio su educación financiera. Sin embargo, los inversionistas millonarios en bienes raíces son diferentes. Para ellos, el dinero importa. Lo que casi universalmente se considera opcional, para ellos es un curso obligatorio para la vida. Por elección, son estudiantes del juego de la creación de riqueza financiera. En cierto punto, estos inversionistas comprendieron que entender el dinero daba dividendos en sus vidas, grandes dividendos. Tan pronto como hicieron esa conexión, la búsqueda del conocimiento sobre el dinero, su historia, sus reglas y sus disciplinas, se convirtió en un enfoque principal para ellos. Buscaron mentores, leyeron libros, escucharon cintas y asistieron a seminarios. Se propusieron obtener una educación en temas financieros en casa y recibieron el equivalente a una maestría en dinero. Wendy Patton, una inversionista millonaria en bienes raíces de Detroit, Mi, comenzó su carrera cuando su madre le dio un conjunto de cintas de inversión inmobiliaria. Más tarde, un curso de $39 sobre opciones de arrendamiento formó la base de la estrategia de inversión que ha utilizado con éxito durante 15 años. Ahora colecciona cursos. Compré todos los cursos que pude encontrar. Tengo al menos $50,000 en mi biblioteca. El objetivo de este libro es ponerlo en el camino positivo, que cambia vidas, hacia el ingreso pasivo lo más rápido posible. Al final de ese camino, hay un lugar llamado riqueza financiera donde tienes suficiente dinero trabajando para ti, de modo que ya no tienes que trabajar por dinero. Pero ese tipo de ingreso pasivo no ocurre por accidente. Primero tienes que educarte y luego hacer de la inversión una prioridad en tu vida. Esa educación comienza con la matriz del dinero. La matriz del dinero. La mayoría de la gente no sabe mucho sobre el dinero. Viven de sueldo a sueldo en un mundo crepuscular con solo la tenue vela del pensamiento financiero convencional para iluminar el camino. Como resultado, tienen una especie de miopía financiera que les impide distinguir entre buenas y malas decisiones financieras.
Es hora de arrojar algo de luz sobre el tema e iluminar la forma en que las personas adineradas piensan sobre el dinero. El modelo más poderoso para comprender el uso del dinero y la creación de riqueza financiera es la matriz del dinero. Cuenta la historia de cómo los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Ayuda a las personas a identificar si son inversores o consumidores y si su dinero trabaja para ellos o ellos trabajan por dinero. Las dos pirámides en la matriz del dinero, una apuntando hacia arriba y la otra apuntando hacia abajo, reflejan las prioridades financieras contrastantes de inversores y consumidores. La diferencia esencial entre los dos es la importancia que dan a los cuatro roles del dinero. Capital, dinero invertido en cualquier cosa que se espera que aumente de valor. Flujo de efectivo, dinero generado por esas inversiones. Efectivo, dinero mantenido en reserva para seguridad o inversiones futuras. Consumo, dinero gastado en cualquier cosa que no se espera que aumente de valor. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 5, la matriz del dinero. Los inversores construyen sus vidas financieras sobre el capital, mientras que los consumidores construyen las suyas sobre el consumo. Es un poco como la vieja canción de la escuela dominical sobre construir tu casa en la roca en lugar de la arena movediza. Los inversores entienden que tu primera prioridad financiera tiene un efecto en cascada en tu vida financiera. En otras palabras, lo que haces con tu dinero al principio dictará lo que podrás hacer al final. Se trata de tus prioridades financieras, es decir, lo que realmente haces cuando recibes dinero. Mientras los inversores ven el dinero como una oportunidad para invertir, los consumidores ven el dinero principalmente como una oportunidad para gastar. Como resultado, mientras que los inversores están generando dinero a partir de sus inversiones, los consumidores, en el mejor de los casos, están ahorrando dinero para su seguridad. Más tarde, mientras los inversores están reservando más dinero para futuras inversiones, los consumidores están tratando de obtener algún rendimiento de sus modestos ahorros. Finalmente, mientras que los inversores están libres para gastar todo lo que queda, los consumidores están luchando para invertir el poco que les queda. Cuando inviertes primero en capital, sucede algo increíble, lenta pero seguramente tu dinero comienza a trabajar para ti. Sorprendentemente, tu dinero ahora te está generando aún más dinero. Y cada año, a medida que inviertes más de tus ingresos en capital, el flujo de efectivo que creas se vuelve más significativo. De repente te das cuenta de que estás avanzando por el camino de creación de riqueza financiera del ingreso pasivo y un porcentaje cada vez mayor de tus ingresos está siendo ganado por tu dinero, no por ti. El juego que juegan los inversionistas millonarios en bienes raíces es ver cuánto ingreso no ganado pueden generar a partir de sus inversiones. Al final, todo se reduce a la capacidad de una persona para priorizar la inversión sobre el gasto, para valorar el capital más que el consumo. Muchos de los inversionistas millonarios en bienes raíces que entrevistamos informaron que hicieron algunos sacrificios a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo mientras construían una base para la riqueza financiera. No solo invirtieron un porcentaje relativamente grande de sus ingresos ganados, sino que también superaron el impulso de derrochar cualquier ingreso adicional generado por sus inversiones. En cambio, reinvirtieron la mayor parte de su flujo de efectivo en capital adicional para acelerar el proceso de creación de riqueza financiera. Fue entonces cuando su proceso de inversión adquirió vida propia. Parecía que cuanto más capital poseían, más capital podían permitirse. Reinvertir tu flujo de efectivo crea una máquina de creación de riqueza financiera que se alimenta a sí misma y tiene el potencial de crecer exponencialmente con el tiempo. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 6, el camino de los ingresos pasivos de dónde viene su dinero. Los consumidores, en cambio, lo tienen todo al revés, y es por eso que viven para la riqueza sombra.
La llamamos riqueza sombra porque cuando vives una vida de consumo, puede dar la apariencia de riqueza sin ninguna sustancia. Es lo que los autores de El millonario de al lado llamaron sombrero grande, sin ganado. En el contexto de este libro, es casa grande, sin inversiones o, peor aún, coche grande, sin casa. Estos son los individuos que pueden tener trabajos bien remunerados pero que no han logrado poner sus prioridades financieras en orden. Ven tener dinero como una oportunidad para gastar primero, gastar segundo y gastar, por último. Obtienen sus valores de los medios de comunicación y gastan su dinero en consecuencia. En resumen, permiten que el consumo domine su manera de pensar. Y sin capital para servir como base financiera, al final del día están a un paso de la angustia financiera y tal vez del desastre financiero. Vivir la vida como inversionista significa primero vivir una vida con menos consumo de lo que los medios te harían creer que deberías tener. Requiere escuchar la sabiduría, no al mundo. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 7, una matriz de dinero financieramente rico en acción. Aunque un énfasis en el consumo dificulta tu capacidad para construir riqueza financiera, el consumo no es enteramente algo malo. Después de todo, el objetivo de construir riqueza es crear una base suficientemente grande de capital y flujo de efectivo para que tus necesidades de consumo se satisfagan sin que tengas que trabajar. El consumo tiene dos formas distintas. Por un lado, gastas dinero en ti mismo para satisfacer tus necesidades y deseos, pero por otro lado, puedes gastar dinero para el beneficio de los demás. Me refiero a cuidar a tus seres queridos y, por supuesto, hacer contribuciones a la caridad, que en mi opinión es el uso más elevado y mejor del dinero. La caridad es una especie de inversión de capital para el alma que paga dividendos reales en tu vida y en la calidad de toda la vida. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 8, la matriz de dinero financieramente pobre en acción. Cuando ves tus decisiones financieras a través del lente de la mitad financieramente rica de la matriz del dinero, comienzas a entender de dónde viene tu dinero y a dónde va. Empiezas a reconocer el ciclo natural de crecimiento sobre crecimiento cuando el ingreso ganado se invierte en capital que genera flujo de efectivo, que puede reinvertirse en más capital para obtener más flujo de efectivo. Es como interés compuesto con un turboalimentador. Hazte esta pregunta: ¿en cuál mitad de la matriz del dinero has estado viviendo? ¿Tu ingreso sale directamente por la puerta en forma de consumo? ¿O siempre designas una parte sustancial de tus ingresos ganados para la inversión directa en capital? No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es tomarse un momento para entender la matriz del dinero. Tus prioridades financieras pueden marcar la diferencia entre lograr una verdadera riqueza financiera y caer presa de la tentación de vivir en el mundo de la riqueza sombra. 4. Piensa en el patrimonio neto. Cada día se juega un juego no declarado. Es un juego serio de logros individuales con ganadores y perdedores. Ya sea que te des cuenta o no, eres un jugador en este juego. Es el juego personal de construir riqueza financiera. Y si quieres ganar y ganar en grande, tienes que saber cómo llevar la puntuación. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu puntuación? Una de las grandes lecciones que me llevé de mis desayunos con Mako fue el conocimiento de que los ricos son jugadores conscientes del juego de la creación de riqueza financiera, lo juegan estratégicamente y llevan la puntuación observando cuidadosamente su patrimonio neto. Cada año, la revista Forbes dedica una edición a clasificar a las personas más ricas del mundo. Por cierto, ¿puedes adivinar qué usan como vara de medir para el éxito financiero? Curiosamente, no es el ingreso anual. Ellos creen que la mejor y más definitiva medida de riqueza financiera es el patrimonio neto, la suma total de los activos y pasivos de una persona. En términos personales, tu riqueza financiera es tu patrimonio neto, que es lo que posees menos lo que debes.
No siempre entendí esto. De hecho, como la mayoría de las personas, probablemente puse demasiada importancia en mis ingresos ganados cuando debería haber estado rastreando mis activos. Capital y mis ingresos no ganados, flujo de efectivo. Más tarde aprendí que el truco para tener claridad financiera es mirar más allá de tus ingresos ganados hacia tus ingresos no ganados y luego más allá hacia la fuente subyacente de esos ingresos no ganados. Aunque casi todos los que hablan sobre inversiones enfatizan el flujo de efectivo, las personas probablemente no le dan tanta importancia como deberían al origen de ese flujo de efectivo. Sin lugar a dudas, lograr un flujo de efectivo positivo a partir de tus inversiones es fundamental para el éxito a largo plazo en inversiones. Pero déjame preguntarte esto, ¿sabes de dónde proviene tu flujo de efectivo? El flujo de efectivo proviene del capital, que es la base de tu patrimonio neto. Yo argumentaría que el número fundamental para construir riqueza en el que deberías enfocarte y rastrear es tu patrimonio neto. Es la gallina de los huevos de oro. Esta comprensión cambió la forma en que veía mis finanzas personales y siguiendo el consejo de Michael, comencé a llevar la cuenta. Juntos tomamos una solicitud de préstamo estándar de un banco y la utilizamos para crear una lista de todas las cosas financieramente significativas que poseía, acciones, bonos, bienes raíces, muebles, automóvil, etc., y luego restamos todas mis diversas deudas y pasivos. El número final era mi patrimonio neto. Cada semana actualizaba mi hoja de cálculo del patrimonio neto, y cuando Michael y yo nos reuníamos nuevamente, hacíamos una pregunta simple pero profunda: ¿cuál es la mejor manera de hacer crecer ese número? A través de este proceso semanal descubrí que conocer tu patrimonio neto, aunque es un proceso revelador, es realmente solo la mitad de la batalla. La mayor claridad llega cuando también rastreas tu patrimonio neto a lo largo del tiempo. Cuando hice eso, comencé a notar que decisiones financieras tenían el mayor impacto positivo en mi riqueza financiera. Como regla general, invertir hacía que mi patrimonio neto aumentara y el consumo hacía que bajara. A veces, cuando pensaba que estaba invirtiendo, en realidad no lo estaba. Descubrí que no todos los activos son iguales, algunos se aprecian y otros se deprecian. Por ejemplo, cuando compré un coche, aunque era un activo depreciable y mi patrimonio neto bajó. En contraste, cuando invertí en bienes raíces, un activo que se aprecia, aunque contraje deuda, mi patrimonio neto aumentó. Comencé a observar más de cerca todos mis activos para ver si realmente eran inversiones. Lo que descubrí fue que incluso mi propia casa, que no había tratado originalmente como una inversión, era de hecho un activo que se apreciaba. Mi hipoteca resultó ser un poco como un plan de inversión forzada en bienes raíces, con cada pago aumentando mi capital y reduciendo mis deudas. La mayoría de las personas no piensan en sus hogares como una inversión cuando los compran. Es solo más tarde, después de unos años de apreciación y acumulación de patrimonio, que dicen: mi casa fue la mejor inversión que hice. Yo argumentaría que ser propietario de una casa podría ser el activo accidental más importante que la mayoría de las personas adquirirán. De hecho, los datos recopilados por la Reserva Federal en las últimas 4 encuestas de finanzas del consumidor ciertamente respaldan ese argumento. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 9, el impacto de la propiedad inmobiliaria en el patrimonio neto. Los inversionistas inmobiliarios millonarios que entrevistamos convirtieron en un hábito el pensar en el patrimonio neto. También entendieron el efecto que la propiedad de vivienda tiene en el patrimonio neto y se sintieron obligados a hacer las siguientes preguntas: ¿cuánto más rápido crecería mi patrimonio neto si poseyera más bienes raíces? ¿Qué tan rápido crecería si otra persona pagara la hipoteca? ¿Y si el alquiler que pagaran cubriera más que los gastos de la propiedad y generara un flujo de efectivo positivo? Al responder esas grandes preguntas sobre su riqueza,
comenzaron a recorrer el camino para convertirse en los inversionistas inmobiliarios comprometidos que son hoy en día. Comenzaron a vivir en un mundo de inversiones intencionales, no solo activos accidentales. Lo que les quedó claro a ellos, y me queda claro a mí, es que una vez que comienzas a pensar en el patrimonio neto, es natural comenzar a pensar en bienes raíces. 5. Pensar en bienes raíces. Tu gobierno quiere que pienses en bienes raíces. De hecho, el gobierno no solo quiere que pienses en bienes raíces, sino que quiere que los poseas. De hecho, necesita que lo hagas. Este punto quedó claro para mí durante un viaje en taxi en Florida. El conductor era de Chile y cuando se enteró de que yo estaba en bienes raíces, me contó una historia notable sobre cómo el gobierno chileno había lanzado un programa de vivienda en la década de 1970 para revitalizar la economía. La idea era hacer que la vivienda fuera asequible para más compradores de ingresos medios y bajos, lo que les permitiría con el tiempo acumular capital. El programa se basaba en los efectos bien documentados de la asequibilidad y propiedad de la vivienda en la economía estadounidense. La propiedad de viviendas y los gastos resultantes de mantener una vivienda, arreglarla y amueblarla, se consideran ampliamente la categoría de gasto más grande e importante en los Estados Unidos. Eso no es todo. La propiedad de viviendas también ayuda a lanzar pequeñas empresas al permitir que los aspirantes a empresarios obtengan préstamos contra el capital de sus hogares. Mi taxista estaba articulando la economía de la propiedad de bienes raíces de una manera que muy pocas personas hacen. Disfruté la conversación y odié verla terminar. Cuando llegué a casa, busqué en internet y descubrí que la historia no terminaba ahí. Resulta que las reformas en materia de vivienda en Chile fueron tan efectivas que Ecuador implementó un programa similar en la década de 1990. En un documento sobre el tema, el economista Hernando de Soto observó la diferencia crítica entre las sociedades capitalistas exitosas y las que no lo son es su capacidad para crear riqueza con propiedad privada, especialmente tierra y vivienda. Es un hecho. Histórica y globalmente, las sociedades de libre mercado fomentan y protegen la propiedad de bienes raíces porque puede sustentar la capacidad de una sociedad para construir riqueza financiera y prosperidad. Por eso, los inversionistas inmobiliarios millonarios piensan en bienes raíces para construir su riqueza financiera y prosperidad personal. Nuestra investigación y experiencia muestran que ninguna otra inversión ha tenido un efecto tan consistente y poderoso en el patrimonio neto promedio de las personas como la propiedad de bienes raíces. De hecho, como reveló la historiadora de bienes raíces Denali Thomas, las fortunas más antiguas de América han venido de la tierra. A diferencia de Europa, donde la mayor parte de las tierras valiosas han sido poseídas y transmitidas por la nobleza durante siglos, los bienes raíces estadounidenses han estado abiertos prácticamente a cualquier persona con el coraje y la ingeniosidad para poseerlos. Con esa poderosa idea en mente, tomémonos un momento para repasar algunas de las muchas ventajas de invertir en bienes raíces que llevan a los inversionistas inmobiliarios millonarios a referirse a los bienes raíces como una inversión muy capaz. Para empezar, los bienes raíces son notablemente accesibles para los inversionistas. No solo es fácil de entender y fácil de encontrar, más significativamente, es fácil de financiar. Además de una amplia variedad de programas de préstamos hipotecarios convencionales y respaldados por el gobierno, hay muchas fuentes de financiamiento privado y de propietarios. Al final, hay opciones de financiamiento inmobiliario para cada tipo de propiedad y casi cada tipo de comprador, desde ingresos bajos hasta sin ingresos, desde crédito pobre hasta sin crédito, desde poco dinero inicial hasta nada de dinero inicial, puedes nombrarlo. Por lo general, no hay barreras financieras insuperables para ingresar. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 10, bienes raíces, una inversión más Evo.
La razón principal de esto es que los bienes raíces proporcionan un colateral asegurable significativo para cualquier hipoteca, sin importar quién sea el prestamista, ya sea institucional o individual. Cuando los préstamos están garantizados por bienes raíces, los prestamistas se sienten, bueno, seguros. Esto es lo que ves cuando miras el panorama general de la inversión, y esa es una gran razón por la cual los bienes raíces siguen siendo tan accesibles para todos. La segunda razón por la que los bienes raíces son una inversión capaz es que son apreciables, aumentan de valor con el tiempo. Esto se debe a dos factores principales. Primero, la inflación general aumenta el costo de reposición de la vivienda, materiales de construcción y mano de obra, y, por lo tanto, el valor de todos los bienes raíces. En segundo lugar, está la influencia de la oferta y la demanda. A medida que aumenta la población, también lo hace la demanda de viviendas. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 1, crecimiento de la población y la propiedad de viviendas en Estados Unidos. Esto tiene sentido porque, como muestran las investigaciones, en la era moderna los bienes raíces consistentemente han aumentado de valor a una tasa de aproximadamente el 6.1% al año, 5 superando la inflación en un promedio del 33% al año. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 12, precios medios de viviendas e inflación, CPI. Trammell Crow, uno de los inversores en bienes raíces más exitosos de la historia, una vez declaró famosamente, el camino hacia la riqueza es la deuda. Lo que estaba describiendo de manera contundente es el tercer aspecto que hace que los bienes raíces sean una inversión capaz, los bienes raíces son apalancables. La tasa de apreciación del 6.1% mencionada anteriormente puede no parecer mucho, pero esa cifra es en realidad un poco engañosa. No tiene en cuenta el hecho de que prácticamente nadie paga todo en efectivo por una casa o una inversión inmobiliaria. En realidad, casi todo el mundo financia la mayor parte, si no la totalidad, del precio a través de una hipoteca. Como resultado, las personas obtienen el beneficio de la apreciación sobre el valor total de la propiedad mientras que solo tienen que invertir una proporción relativamente pequeña del precio de compra. Por ejemplo, una persona puede haber puesto solo $30,000 en una casa de $150,000. Si esa propiedad apalancada se ha apreciado un 6.1% a $150,150, la ganancia de $9,150 debe ponderarse contra los $30,000 invertidos, no contra el precio de $150,000. Una ganancia de $9,150 sobre $30,000 se traduce en una tasa de retorno sobre la inversión del 30.5%. Debido a que los bienes raíces son apalancables, los inversionistas inmobiliarios millonarios saben que pueden lograr tasas de retorno que no se ven comúnmente con otros vehículos de inversión. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 13, el poder del apalancamiento sobre la tasa de rendimiento. Cuando hablamos de bienes raíces con el destacado economista Harry S. Dent Jr., esto es lo que tenía que decir. Lo más importante sobre la propiedad de vivienda es que está apalancada. Cuando miras tu inversión neta y el retorno de esa inversión, las viviendas ciertamente pueden competir con el mercado de valores. En 1936, Harry Hounsey, uno de los mayores propietarios de este país, compró su primera propiedad con $1,000 de anticipo y una hipoteca de $100,000. Vendió la propiedad 10 años después por $165,000. El apalancamiento de una inversión no puede ser mucho mejor que eso. El concepto de apalancamiento no solo funciona cuando compras una propiedad. Una vez que acumulas una posición de capital en una propiedad de inversión, puedes apalancar esa inversión para obtener efectivo de dos maneras. Puedes asegurar un préstamo secundario contra el capital aumentado o refinanciar el monto original del préstamo más el capital aumentado. Sorprendentemente, la ventaja del apalancamiento puede funcionar en dos direcciones.
Puedes comprar una propiedad por centavos en el dólar y convertir cualquier ganancia de capital en efectivo sin vender el activo. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 14, apalancamiento, retirar efectivo sin vender el activo. El siguiente gran beneficio de la inversión en bienes raíces es el flujo de efectivo que puede generar. El real estate es rentable. Siempre me sorprende que pueda comprar una propiedad y luego alquilarla a una persona que pagará mi deuda a cambio de vivir allí. En realidad, eso es lo que hacen los inquilinos, pagan tu hipoteca, lo que construye tu patrimonio. Si compraste la propiedad correctamente, te brindan la oportunidad de obtener ingresos no ganados en forma de flujo de efectivo positivo. Cuando observas el rendimiento total de la inversión en bienes raíces, tienes la oportunidad de un triple play de inversión, apreciación, amortización de la deuda y flujo de efectivo positivo. Los dos últimos provienen de tu capacidad para alquilar la propiedad. Curiosamente, la historia ha demostrado que a pesar de los periodos de fluctuación locales, a largo plazo los alquileres han aumentado. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, los alquileres han estado aumentando durante los últimos 30 años a una tasa anual del 5.3%. Los inversores inmobiliarios millonarios entienden todo esto y saben que aunque los alquileres tienden a ser cíclicos, aumentan con el tiempo. Una de las ventajas únicas y atractivas del bienes raíces es que es mejorable. Dado que el real estate es un activo tangible hecho de madera, ladrillo, concreto y vidrio, un inversor inmobiliario millonario sabe que puedes mejorar el valor de cualquier propiedad con algunas herramientas y un poco de esfuerzo. Ya sea que las reparaciones sean estructurales o cosméticas, ya sea que lo hagas tú mismo o contrates a alguien más, el principio es el mismo. Se llama capital de sudor. También puedes aumentar el valor de la propiedad de una manera más sutil cambiando su zonificación o uso. Convertir terrenos vacíos en estacionamientos y convertir apartamentos en condominios son un par de ejemplos comunes de agregar valor a través de la creatividad. En realidad, esta es otra forma de capital de sudor, simplemente es más mental que muscular. Esto es lo que a los inversores inmobiliarios millonarios les encanta del bienes raíces. Pueden usar sus manos y usar sus mentes. Incluso su inversión puede adoptar los aspectos de un juego en el que con cada propiedad intentan descubrir su valor oculto. Cuando encuentran ese valor oculto, compran la propiedad, la mejoran y cosechan la recompensa financiera. Al final, el bienes raíces ofrece a los inversores una oportunidad única para afectar directamente sus inversiones. Esta es un área donde el tiempo y la energía personal realmente pueden dar frutos. Si alguna vez necesitaste pruebas de que el gobierno quiere que poseas bienes raíces, no busques más allá de los numerosos beneficios fiscales que el gobierno le ha otorgado. Los tres que destacan son que es deducible, depreciable y diferible. Los inversores inmobiliarios millonarios son muy conscientes de estos beneficios fiscales y los aprovechan al máximo. Podrías decir que ven el bienes raíces en 3D. La primera D, deducible, refleja el hecho de que la ley fiscal permite diversas deducciones para los gastos normales incurridos en la propiedad de bienes raíces, como el mantenimiento de la propiedad, mejoras e incluso los intereses pagados en una hipoteca. Los inversores inmobiliarios millonarios utilizan estas deducciones para compensar sus ingresos de inversión y, en algunos casos, sus ingresos personales, reduciendo así sus impuestos totales. La deducción más importante proviene de la segunda D, depreciación. Lo interesante es que no solo la ley fiscal te permite depreciar tus inversiones, sino que te lo exige. En pocas palabras, se presume que las cosas se desgastan y pierden valor con el tiempo. El gobierno espera que tengas en cuenta ese desgaste y deterioro, ya sea que esté ocurriendo realmente o no, reclamando una disminución anual en el valor del edificio, su contenido y cualquier mejora. A los inversores inmobiliarios millonarios les encanta este beneficio fiscal porque les permite reducir su ingreso imponible mediante la depreciación,
incluso cuando una propiedad está aumentando de valor mediante la apreciación. La tercera D es diferible. La ley fiscal te permite utilizar IRA, cuenta individual de jubilación, y los intercambios 1031 para comprar y vender bienes raíces de inversión mientras difieres el impacto fiscal a un momento más ventajoso. Los fondos de IRA pueden invertirse en bienes raíces y siempre que las ganancias por ingresos de alquiler o ventas de propiedades permanezcan en la IRA, esas ganancias están diferidas en impuestos. Los intercambios 1031 te dan la opción en el momento de la venta de realizar la ganancia y pagar impuestos sobre ella o reinvertir esa ganancia en otra propiedad y diferir los impuestos. Y cuando eliges reinvertir, la transacción se trata como si simplemente intercambiaras capital en una propiedad por capital en otra. El gobierno ha establecido estos vehículos de diferimiento de impuestos como una forma para que los inversores reinviertan las ganancias de bienes raíces sin tener que pagar los impuestos hasta más tarde. Los inversores inmobiliarios millonarios creen que los impuestos diferidos hasta mañana siempre son mejores que los impuestos pagados hoy. Como resultado, hacen uso de estos programas para preservar sus ganancias a medida que avanzan, dándoles más para reinvertir y acelerando el crecimiento de sus carteras de bienes raíces. El juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos Lorne Hand una vez observó, hay dos sistemas de tributación en nuestro país, uno para los informados y otro para los no informados. Estoy de acuerdo. Cuando se trata de impuestos, hay dos tipos de personas, consumidores e inversores. Un grupo evita planificar los impuestos y el otro planea evitar los impuestos. Uno ve hacer sus impuestos como una tarea dolorosa que les cuesta dinero, y el otro ve su trabajo fiscal como una tarea necesaria que les ahorra dinero. Los consumidores consideran las devoluciones de impuestos como dinero encontrado que no tenían. Los inversores ven las devoluciones de impuestos como evidencia de dinero que pagaron de más. Cuando conectas el trabajo fiscal con el dinero que ahorras versus el dinero que pagas, pensar en los impuestos y trabajar en ellos deja de ser tan doloroso. Todavía es trabajo, pero no tiene que ser tu trabajo. Los contadores lo harán por ti, porque son los únicos que piensan que el trabajo fiscal es divertido. Al final, las 3D, deducible, depreciativo y diferible, se tratan de reducir tu ingreso imponible. Ninguna inversión hace eso mejor que el bienes raíces, que ofrece ventajas fiscales sin precedentes tanto mientras lo posees como cuando lo vendes. Los inversores inmobiliarios millonarios también cuentan con el hecho de que el bienes raíces es bastante estable. Es lento para subir y lento para bajar. No te sorprende y, mejor aún, no te sorprende. Nicolás Retsinas, director del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard, señaló. De 1975 a 1998, solo 14 de las áreas metropolitanas más grandes del país experimentaron declives de precios del 5% o más en un periodo de 3 años. A menos que hayas pagado de más al entrar, si estás preparado para vivir a través del ciclo, probablemente no perderás dinero a largo plazo. En otras palabras, el mercado inmobiliario es predecible para cualquiera que esté prestando atención, puedes verlo venir y puedes verlo ir. Estadísticamente, los economistas califican la volatilidad de una inversión a través de una medida llamada desviación estándar, que en este caso es el porcentaje en el que el valor de una inversión subirá o bajará en promedio en un año determinado. De 1973 a 2003, la desviación estándar para el bienes raíces fue del 4.0%. En otras palabras, los valores inmobiliarios han fluctuado hacia arriba o hacia abajo solo alrededor del 4.0% cada año. En un gráfico, los valores inmobiliarios parecen una serie de colinas suavemente onduladas. En contraste, durante el mismo periodo de tiempo, el mercado de valores tuvo una desviación estándar del 16.8%, que parece más una impresión de un electrocardiograma dentado. Los hechos hablan por sí mismos, el bienes raíces es más estable.
Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 15, la relativa estabilidad del sector inmobiliario. Pero seamos claros. Esto no es una discusión sobre tasas de rendimiento, sino sobre el riesgo diario. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 16, desviación estándar de varias combinaciones de carteras. La figura 16 ilustra las diferencias en varias combinaciones de carteras de inversiones, enfatiza este punto. Puedes ver que cuando se incluye el bienes raíces en la combinación, la desviación estándar, la volatilidad y el riesgo se minimiza. Esto sucede debido a la notable estabilidad de los precios del bienes raíces. Si bien esto no significa que debas evitar otras inversiones, sí significa que debes incluir el bienes raíces en tu cartera de inversiones, y eso es exactamente lo que hacen los inversores inmobiliarios millonarios. Lo último que hace del bienes raíces una inversión capaz es que es habitable. Literalmente es el único vehículo de inversión que puede darte un techo sobre tu cabeza. Este punto se incluye no por lindura, sino para destacar algo que muchos inversores inmobiliarios millonarios nos mencionaron. La casa en la que vives también puede ser una inversión, desde el momento en que comienzas a pensar en ella como tal. El truco es empezar a ver tu casa por todo lo que puede ser. Es más que un refugio, es una pieza fundamental de tu programa de construcción de riqueza financiera. Así es como lo vi cuando compré mi primera propiedad. Estaba en mis primeros 20 años y necesitaba un compañero de cuarto para poder costearlo. Más tarde me mudé, puse un inquilino, compré una segunda casa y llevé a mi compañero de cuarto conmigo. Esta fue una gran fórmula para mí y una que pude repetir. Estaba comprando un refugio y una inversión. Y porque entendía el juego de bienes raíces, obtuve ambas casas sin dinero inicial. Muchos de nuestros inversores millonarios compartieron con nosotros el hecho de que también comenzaron sus carreras de inversión mudándose a una casa, arreglándola y luego alquilándola cuando se mudaron a una segunda casa. Se ocuparon de una necesidad de vida mientras lanzaban una carrera de inversión. Era una estrategia que podían utilizar en cualquier momento y tantas veces como quisieran. Aquí está la conclusión, esto solo puede suceder con bienes raíces. Combine todas estas razones y entenderá por qué creemos que el bienes raíces es una inversión muy capaz. Tenga en cuenta que esta discusión no tiene la intención de menospreciar otras opciones de inversión. Aunque he creado mucha riqueza a través del bienes raíces, también he ganado mucho dinero invirtiendo en propiedad de negocios, así como en acciones y bonos tradicionales. Soy un inversor. Utilizo todos estos vehículos. Pero al igual que los inversores inmobiliarios millonarios que entrevistamos, aprecio las ventajas únicas del bienes raíces. El desafío al que te puedes enfrentar es que estas muchas ventajas del bienes raíces pueden pasar desapercibidas para los asesores de inversión tradicionales. Por ejemplo, según mi conocimiento, no hay una sola revista financiera popular ni un periódico empresarial con una columna regular dedicada a la propiedad activa de bienes raíces de inversión. Cualquier artículo sobre bienes raíces que aparezca en estas publicaciones tiende a coincidir con los declives en el mercado de valores que a menudo empujan a los inversores tradicionales al mercado inmobiliario. No culpo a estas revistas. Son, después de todo, negocios, y como tales, escriben para los mercados de inversión que atraen la mayor cantidad de dólares publicitarios. El efecto neto desafortunado, sin embargo, es la marginación de la inversión en bienes raíces. Debido a que no se escribe ni se discute comúnmente en publicaciones financieras, los inversores pueden no darse cuenta de que el bienes raíces es una opción creíble para ellos. Si nunca ha considerado el bienes raíces en el pasado, espero que lo piense ahora. Nuestros inversores inmobiliarios millonarios optaron por pensar en bienes raíces y así se convirtieron en millonarios. 6. Piensa en valor, oportunidad y ofertas.
Casi cualquier cosa que valga la pena hacer tiene un proceso. Lo que los inversionistas millonarios en bienes raíces nos revelaron fue que su pensamiento seguía un proceso que al final instruía sus acciones. La verdad que descubrimos fue que tienes que conocer los valores para poder reconocer oportunidades y debes encontrar oportunidades antes de poder hacer tratos. Eso tiene sentido porque no sales simplemente a hacer tratos. Realmente no puedes hacer un trato hasta que hayas encontrado una oportunidad, y realmente no puedes saber si es una oportunidad hasta que entiendas el valor. Es así de simple. Los millonarios siguen un proceso simple, y ese proceso funciona. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 17, piensa en valor, oportunidades y ofertas. Curiosamente, ninguno de los inversionistas que entrevistamos articuló estos tres conceptos importantes como un proceso detallado. Pero mientras describían la forma en que llevaban a cabo su negocio y tomaban sus decisiones, el proceso se hizo evidente y comenzamos a ver la simple sabiduría y brillantez de ello. Llegamos a entender cómo les ahorraba tiempo, reducía su riesgo y los mantenía enfocados. Por eso necesitamos enfatizarlo aquí. Es como piensan y si marca la diferencia en los resultados que logran. El éxito en la inversión en bienes raíces comienza con la identificación del valor. ¿Cómo identifican los inversionistas el valor? Es fácil. Observan bienes raíces. Observan muchos bienes raíces. Observan muy cuidadosamente muchos bienes raíces. Me gustaría poder decirte que hay un atajo, pero no lo hay, y te advierto en contra de intentar crear uno. Cuando estás empezando a aprender el valor de los bienes raíces en un área, necesitarás observar muchos bienes raíces. Y a medida que comienzas a obtener una idea de lo que la gente está pidiendo y lo que están dispuestos a pagar, adquieres un sentido del valor de mercado, que vale qué. Esto se aplica tanto a los precios de venta como a las tarifas de alquiler. Estas son las dos grandes variables en la ecuación del valor. Cuanto más observes propiedades, más precisa y internalizada se volverá tu percepción del valor. De esta manera, cuando encuentres una propiedad disponible, podrás determinar rápidamente qué precio hará que esa propiedad valga la pena perseguir. Aquí es donde aparece la oportunidad. No todas las oportunidades son necesariamente un trato. Lo que convierte una oportunidad en un trato es que la propiedad cumple con tus criterios y el vendedor está dispuesto a cumplir con tus términos. Dick Botiford, un inversionista millonario en bienes raíces, lo expresó muy bien cuando dijo, los tratos no se encuentran. Las oportunidades se encuentran. Los tratos se hacen. En la sección Compra 1.000.000 de este libro, te guiaremos a través de todos los aspectos de criterios y términos. Pero entiende esto, es tu creciente conocimiento de los valores en el mercado, la claridad de tus criterios y la capacidad de obtener términos favorables lo que hace que este proceso sea tan poderoso. La clave subyacente en tu pensamiento es que sabes que hay un proceso que funciona, conocer el valor, encontrar la oportunidad y hacer tratos. 7. Piensa en la acción. Mi padre fue un buen inversionista. Educador de toda la vida, tenía un estilo de vida modesto y usaba sus ahorros para invertir cuidadosamente en terrenos rurales y bienes raíces residenciales. Sin embargo, después de un tiempo se impacientó por obtener mayores rendimientos de su inversión de tiempo y esfuerzo, y como resultado hizo su primera inversión especulativa. También fue la última. Fue invitado a participar en una oportunidad que involucraba convertir un autocine abandonado en un estacionamiento. El resultado dependía de que la ciudad adoptara el sitio para su programa de estacionamiento y viaje, pero poco después de la compra, el trato se echó a perder. La ciudad optó por un sitio alternativo y la propiedad continuó generando flujo de efectivo negativo sin un final a la vista. Como mi padre no tenía bolsillos profundos, no pudo mantenerse.
Al final, sus socios lo liberaron de sus obligaciones, pero perdió toda su inversión. Para su crédito, me contó toda la historia y no la endulzó. Sus primeras inversiones inmobiliarias pagaron mi educación universitaria y la de mi hermana en colegios privados, pero este mal trato lo sacó del juego de la inversión inmobiliaria de por vida. Es una lección difícil que todos los aspirantes a inversores deberían aprender. La impaciencia o, peor aún, la confusión pueden llevarlo por un camino del cual puede que no pueda recuperarse. Cuando se trata de ganar dinero, creo que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que también son impacientes y están confundidas. Lo que les confunde es lo que realmente significa ser un inversor. Como resultado, es posible que nunca tomen acción, o si lo hacen, tomen el tipo de acción confusa que puede llevar a un desastre financiero. Los inversores inmobiliarios millonarios no están confundidos. Entienden que invertir requiere acción. Más importante aún, también entienden que invertir con éxito requiere la acción correcta. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que los inversores inmobiliarios millonarios piensan en la acción. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 18, los 4 perfiles de inversión. En el curso de nuestra investigación, hablamos con cientos de aspirantes a inversores. Algunos estaban avanzando hacia sus objetivos y otros todavía estaban aprendiendo el juego. Quedó claro que aquellos que habían tenido más éxito habían tomado en algún momento una decisión crucial, decidieron tomar acción. Se dijeron a sí mismos, sé lo suficiente como para saber que estoy yendo en la dirección correcta. Necesito empezar y luego seguir aprendiendo mientras avanzo. Esos inversores entendían que invertir en bienes raíces es, sin duda, un juego de conocimientos adquiridos y, más importante aún, un juego de conocimientos adquiridos con el tiempo. También sabían que ninguna lista de lectura ni ningún programa de seminarios los podrían equipar para la tarea. Algunas cosas se aprenden o se perfeccionan a través de la práctica. Si das un paso atrás y observas esto desde la distancia, verás que hay 4 formas básicas en que las personas abordan la inversión. La mayoría son observadores, algunos son especuladores, otros son coleccionistas y unos pocos son inversionistas. Los observadores aman la idea de invertir pero, por miedo, no compran nada. Los especuladores aman la acción y, en su impaciencia, pueden comprar cualquier cosa. Los coleccionistas aman la propiedad y, por autogratificación, compran algo. Los inversionistas aman la oportunidad y, en su sabiduría, compran lo correcto. Los observadores pueden tener todas las cualidades mentales de un gran inversor, pero sin acción terminan siendo testigos del éxito en lugar de experimentarlo. Son los transeúntes en la acera, los espectadores en las gradas y los copilotos. He conocido a algunos observadores increíblemente conocedores. Después de haber leído docenas de libros sobre inversión y haber asistido a numerosos seminarios, entienden la inversión. Pero lo que no entienden es que todo el tiempo, dinero y energía que han invertido en su aprendizaje nunca les generará un retorno financiero si no hacen inversiones. Por alguna razón, no han encontrado la motivación para salir, actuar y convertirse en inversores. Así parece ser con los observadores. Porque estudian todo el tiempo, piensan que están invirtiendo, pero no lo están. Los 4 perfiles de inversión. Los observadores pueden tener todas las cualidades mentales de un gran inversor, pero sin acción terminan siendo testigos del éxito en lugar de experimentarlo. Son los espectadores en la acera, los espectadores en las gradas y los copilotos. He conocido a algunos observadores increíblemente conocedores. Después de haber leído docenas de libros sobre inversión y asistido a numerosos seminarios, comprenden la inversión. Pero lo que no entienden es que todo el tiempo, dinero y energía que han invertido en su aprendizaje nunca les generarán un retorno financiero si no realizan inversiones. Por alguna razón, no han encontrado la motivación para salir, tomar acción y convertirse en inversionistas.
Así es como parece funcionar con los observadores. Debido a que estudian todo el tiempo, creen que están invirtiendo, pero no lo están. Los especuladores no tienen miedo de tomar acción, de hecho, aman la acción hasta el punto de la exageración. Son los grandes apostadores, los buscadores de emociones, los amantes de la lotería, los jugadores. Confunden la toma de riesgos con la inversión y su tolerancia al riesgo puede bordear la insensibilidad al riesgo mientras persiguen su sueño de una gran y rápida ganancia. El problema es que la especulación es, por definición, una cuestión de asumir riesgos por encima del promedio con la esperanza de lograr rendimientos por encima del promedio. Es comprar algo en función de su precio potencial de venta en lugar de su valor real. Búscalo, los especuladores apuestan por lo incierto. Un ejemplo clásico de los especuladores en acción fue la fiebre de los bulbos de tulipán de Ámsterdam en 1636. Para resumir, en ese momento los bulbos de tulipán importados eran exclusivos de los coleccionistas más ricos de Holanda. Alrededor de 1635, los especuladores se involucraron y comenzaron a comprar los bulbos no para sus jardines, sino para revenderlos. Esa pequeña presión sobre un mercado ya escaso de oferta pronto obligó a los legítimos vendedores de bulbos de tulipán a pujar entre sí y aumentar los precios. Pronto se creó un mercado público y los precios de las diferentes variedades de bulbos se rastrearon públicamente en tabernas y lugares de reunión. Pronto, más especuladores comenzaron a aprovecharse del mercado estrecho, aumentando aún más los precios. Luego, el mercado pasó de comerciar con bulbos reales, que solo se pueden extraer en temporada, a comerciar con pagarés por bulbos que se desenterrarían en una fecha posterior. Esto es importante porque los pagarés comenzaron a ser comprados con margen, 10% de entrada, 90% a la entrega, y se negociaron múltiples veces desde la creación hasta la extracción. Se podría llamar a esto el efecto de tarjeta de crédito, ya que los pagarés protegían a los posibles compradores de tener que desembolsar efectivo real. Esto abrió el mercado de los bulbos de tulipán a todos, y durante un periodo de aproximadamente 2 meses a fines de 1636, el mercado explotó mientras la clase media holandesa se lanzaba a la refriega, buscando hacer fortunas rápidas. Personas comunes hipotecaron granjas y hogares para comprar bulbos individuales que valían tanto como el ingreso de un año. Pero tan rápido como comenzó la fiebre por las riquezas, terminó. Los comerciantes frustrados levantaron las manos y dejaron de comprar los bulbos sobrevalorados. Se desató un pánico total y en cuestión de días, los precios de los bulbos cayeron un 90%. El daño financiero fue tan generalizado que el gobierno tuvo que declarar nulos todos los contratos de bulbos de tulipán escritos durante la locura. Si cambias la mercancía de bulbos de tulipán a tierras, podrías reescribir esta historia como el gran auge y caída de tierras de Florida en la década de 1920. Si lo cambias a acciones, tendrías el auge y caída de Internet a finales de la década de 1990. La historia se ha repetido una y otra vez en mercados donde las perspectivas de apreciación rápida y aparentemente interminable han animado a los especuladores a invertir dinero real en productos con valores artificialmente inflados que no tenían el deseo o la capacidad de mantener a largo plazo. Así es como parece suceder con los especuladores. Porque podrían ganar dinero, creen que están invirtiendo, pero no lo están. Los coleccionistas conforman el tercer grupo amplio que hemos identificado. No necesitas tener libros de estampillas en un cajón o arte fabuloso en tus paredes para ser un coleccionista. Un coleccionista es simplemente alguien que compra cosas basándose en su valor emocional en lugar de su valor de inversión. Es valor emocional primero y valor de inversión segundo, si es que lo tiene. Piensa en los Beanie Babies. Los coleccionistas compran por amor, estatus, gratificación estética y placer. Como resultado, cualquier aspecto financiero del trato se convierte en un pensamiento secundario.
Así es como parece suceder con los coleccionistas. Porque sus colecciones pueden aumentar de valor, creen que están invirtiendo, pero no lo están. Los inversionistas son una raza aparte. A diferencia de los observadores, toman acción. A diferencia de los especuladores, minimizan el riesgo. A diferencia de los coleccionistas, compran basándose en el valor de inversión. Los inversionistas se definen por su expectativa de ganancia financiera y el proceso que siguen para minimizar el riesgo financiero. Hacen de práctica estudiar y conocer el valor de mercado, y luego salen a buscar activos con precios por debajo de ese valor. No cuentan con la apreciación para sacarlos del apuro, hacen su dinero desde el principio. Como cazadores de gangas, encuentran tanta alegría en la búsqueda de una ganga como en la transacción en sí misma. Debido a que piensan y actúan como inversionistas, tienden a lograr excelentes retornos en esas inversiones mientras se exponen a poco o ningún riesgo. Los inversionistas siguen un camino recto y estrecho, recto en que van desde el conocimiento hasta la acción y estrecho en que minimizan el riesgo y maximizan el retorno. Es una forma de pensar y una forma de actuar. Este es el verdadero norte del constructor de riqueza financiera, el inversionista. Para que entiendas lo que sucede con el tiempo, este camino se ensancha un poco. Con cierta cantidad de riqueza, tus opciones aumentan, uno ve esto con inversionistas exitosos. Pueden desviarse un poco hacia la izquierda o hacia la derecha del estrecho camino de la inversión, pero se han ganado ese derecho. Pueden permitirse especular un poco, para buscar un mayor rendimiento, y coleccionar, para almacenar algo de riqueza, pero nunca se alejan demasiado ni confunden la especulación o la colección con la inversión. Cuando Warren Buffett, habiendo hecho su fortuna, compró un jet corporativo, no intentó ocultar la verdad. Lo llamó apropiadamente el indefendible. Podía permitírselo, lo compró, pero no podía justificarlo como una inversión. Que todos tengamos la claridad de Warren Buffett. Haz una pausa al video para que puedas leer la figura 19, el camino recto y estrecho de la inversión. Aunque creo que todos tienen el potencial de convertirse en inversionistas, la verdad es que no todos lo harán. En mi experiencia, puedes acercarte a cualquier persona y preguntar, ¿te gustaría ser rico? Y estoy seguro de que su respuesta será sí. Sin embargo, la mayoría de las personas no lo lograrán por la simple razón de que son soñadoras en lugar de decididas en su forma de pensar. Esta diferencia lo cambia todo. Mientras que los soñadores disfrutan la idea de un gran éxito financiero, los decididos disfrutan de las acciones que llevan al éxito financiero real. Algunas personas tienen una gran vida solo en sus cabezas y algunas personas simplemente tienen una gran vida. Todo se reduce a cómo piensas y si tu forma de pensar naturalmente te lleva a tomar acción. Es pensar para hacer en lugar de pensar por el simple hecho de pensar. Los inversionistas inmobiliarios millonarios no son del tipo que se pierden en las gradas. Observan el juego desenvolverse y tan pronto como sienten que entienden lo que está sucediendo, se lanzan y juegan, piensan en acción. Toman acción. La regla de Nina, vigila tu postura. Nina, una buena amiga y entrenadora personal, me compartió que una de las primeras cosas que trabaja con sus clientes es su postura. Eso me sorprendió porque pensé que lo primero que les enseñaría serían ejercicios. Cuando le pedí que lo explicara, su respuesta fue notablemente simple: la postura es ejercicio, y nuestra postura en la vida diaria, la forma en que nos sentamos en un escritorio o estamos de pie en una fila, tiene un mayor impacto en nuestro bienestar físico de lo que podríamos imaginar. Es un ejercicio más importante para nuestra salud, explicó, que los abdominales que hacemos o el peso que levantamos. Aunque los mejores de nosotros trabajamos nuestros músculos un poco cada día, nuestra postura está trabajando 24 horas al día. La investigación médica respalda su punto de vista.
La postura tiene un impacto medible y profundo en la salud de una persona. El desafío es que la postura es inconsciente, es un hábito. A menos que estés pensando activamente en ello, no sueles ser consciente de si tienes los hombros cuadrados y la espalda recta. Si te enderezaste en tu silla después de leer esa última línea, bienvenido al club. Por lo tanto, el primer trabajo de Nina es pedir a sus clientes que presten más atención a su postura y, al hacerlo, construyan cuerpos más fuertes y saludables. Dado que los hábitos, incluso los físicos, son producto del enfoque y pensamiento de una persona, se podría decir que un cuerpo capaz es el producto de una mente capaz. Nina me convenció del principio, y he llegado a pensar en ello como la regla de Nina. Lo sorprendente es lo aplicable que es para tu salud financiera. Para restablecer la regla de Nina en el contexto de la riqueza personal, tu capacidad para construir riqueza financiera está determinada tanto por tu postura financiera diaria como por tus grandes decisiones financieras no cotidianas. Estoy hablando de las decisiones de gasto inconscientes y aparentemente insignificantes que tomas a diario. Estas pequeñas decisiones preparan el escenario para tus grandes decisiones y son formadoras de hábitos. La mayoría de las personas no hacen esta conexión. Warren Buffett lo expresó mejor cuando dijo, hay una tendencia con las decisiones pequeñas a pensar que puedes tomarlas por razones no muy buenas. La verdad es que, como inversionista, todas tus decisiones financieras, grandes o pequeñas, deben ser por buenas razones. En el contexto de este libro, necesitas desarrollar la postura financiera de un inversionista millonario en bienes raíces, los hábitos inconscientes que te guían todo el día, todos los días. Esto no significa necesariamente que estés trabajando activamente en tus inversiones todo el tiempo, lo que sí significa es que siempre tienes los hábitos mentales de un inversionista. Se muestra en cómo manejas tu dinero y cómo buscas oportunidades cada día. Esto es lo que quiero que comiences a hacer. En el supermercado, en la estación de gasolina, básicamente cualquier momento en que te encuentres con una tarjeta de crédito en la mano, quiero que hagas dos cosas. Primero, di para ti mismo, soy un inversionista, no un consumidor. Segundo, pregúntate, ¿es este el mejor uso para mi dinero? ¿Estoy usando mi dinero como un inversionista o como un consumidor? Cuando te encuentres comparando precio y valor, buscando la mejor compra y estando dispuesto a alejarte si no la encuentras, felicidades, estás comenzando a pensar como un inversionista. Eres un comprador, no un gastador. Estás tratando tus pequeñas decisiones financieras de la misma manera que tratas las grandes. La regla de Nina no solo se aplica a tus hábitos de gasto, también se trata de construir el hábito mental de estar siempre en busca de oportunidades de inversión. Esto no es solo una actividad mensual o semanal. Es una postura diaria. Es estar siempre alerta a oportunidades de inversión y constantemente dejar que otros sepan que lo estás. Se trata de tener la conciencia siempre activa. Se trata de la postura diaria de un inversionista. Así como tu postura física conduce a la salud física, tu postura financiera conducirá a la riqueza financiera. Desarrollar los 7 hábitos de pensamiento de un inversionista y hacerlos parte de tu mentalidad diaria es fundamental para construir riqueza financiera. Puntos para recordar. La búsqueda del dinero es un viaje espiritual. El dinero refleja tus valores más profundos y tiene el poder de revelarte. El dinero también se trata de elecciones. Cuanto más tienes, más opciones positivas tienes. La verdadera riqueza financiera es un lugar de seguridad y abundancia, donde finalmente eres libre de dejar de trabajar para ganarte la vida y comenzar a vivir para tu trabajo, el trabajo de tu vida. La motivación importa. Descubrir tu gran porqué te permite priorizar tus necesidades, así como las elecciones y acciones que las cumplirán. Aporta poder y resistencia a tu enfoque financiero. Pensar en grande no es suficiente.
Necesitas grandes metas, grandes modelos y grandes hábitos para impulsarte hacia tu gran porqué y protegerte en el camino. Para los inversionistas millonarios en bienes raíces, el dinero importa. Ellos toman en serio su educación financiera y hacen de la inversión una prioridad, y tú también deberías hacerlo. Entender el dinero dará dividendos en tu vida. Comprender la matriz del dinero es imperativo para tu educación. ¿Eres un inversionista o un consumidor? Los inversionistas construyen su vida financiera sobre el capital, mientras que los consumidores construyen la suya sobre el consumo. Al final, o trabajas por tu dinero o tu dinero trabaja por ti. La mejor y más definitiva medida de la riqueza financiera es el patrimonio neto. Así que en el juego de la construcción de la riqueza financiera, lleva un marcador. Rastrea tu patrimonio neto a lo largo del tiempo para ver qué inversiones tienen el mayor impacto positivo en tu riqueza financiera. Ninguna otra inversión ha tenido un efecto tan consistente y poderoso en el patrimonio neto de la persona promedio como la propiedad inmobiliaria. Es alcanzable, apreciable, apalancable, rentable, mejorable, deducible, depreciable, diferible, estable y habitable. La inversión inmobiliaria es de lo más capaz. El pensamiento de inversión inmobiliaria sigue un proceso que ahorra tiempo, reduce riesgos y te mantiene enfocado. En pocas palabras, debes conocer el valor para reconocer la oportunidad, y debes encontrar oportunidades antes de poder hacer tratos. Invertir requiere acción. La inversión exitosa requiere la acción correcta. Los observadores, especuladores y coleccionistas no son verdaderos inversionistas. Los inversionistas actúan, minimizan el riesgo y compran en función del valor de la inversión. Son una raza aparte. Sigue la regla de Nina y desarrolla la postura financiera de un inversionista millonario en bienes raíces. Las pequeñas decisiones preparan el escenario para las grandes decisiones, así que construye y sé consciente de los hábitos mentales correctos, aquellos que te llevarán a la riqueza financiera. Si has llegado hasta aquí, estás en la página número 122 del libro. El próximo capítulo es Compra 1 millón.